En el control de eliminación, recordemos que dentro de ISO 45001, todos esos protocolos, en este caso los voy a adaptar en cada uno de estos cajones de controles de acuerdo a ISO 45001. Entonces, el protocolo, ¿no es cierto?, en este caso que decíamos, del levantamiento de la evaluación del personal en información personal, laboral y del grupo de riesgo del COVID, es una estratificación. Lo que estoy haciendo es priorizando al personal vulnerable. Lo que mencionaba Carlos en el tema médico, condiciones médicas persistentes, gente que tiene enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, quién está utilizando medicamentos habituales. Obviamente este trabajo va a ser hecho con el médico ocupacional. Gente que es mayor de edad, ¿no es cierto? Pueden ser, recordemos que este documento inclusive no va a ser un documento fijo, un documento en concreto, va a ser un documento dinámico, porque lo que decía Carlos es correcto. Va a salir mucha información nueva, por edades, por ejemplo, inclusive hay estudios en México que por edades personas que tienen ciertas enfermedades o obesidad, ¿no es cierto?, son más probables a tener consecuencias mucho más graves. Condiciones socioeconómicas, importante. Por ejemplo, si yo quiero que esa persona vuelva al tema presencial, tendré que evaluar si esa persona vive lejos. ¿Cómo va a ser la movilización? La movilización de esa compañía era dada por la propia empresa o esa persona tomaba 2, 3 transportes para llegar. El nivel de instrucción, tan importante, porque eso me va a permitir también saber cuál es mi espectro laboral y cómo yo voy a llegar con esa información antes y durante el proceso de retorno. Las condiciones psicológicas, por ejemplo, alguien que sea inmunodepresivo. ¿Cómo puedo asegurar que esa persona regrese de manera segura? ¿Cuáles van a ser las medidas que yo voy a tomar? Entonces es importante ahí, algo que he visto en muchos espacios, de la importancia de desarrollar el plan psicológico, ¿no? Las modalidades de trabajo y de transporte, el nivel de riesgos de la infección. Se va a poder definir cuáles van a ser los kits de bioseguridad de acuerdo a qué departamento, de acuerdo al riesgo que hablábamos de esta evaluación semicuantitativa. El riesgo también de acuerdo a su rol familiar, porque nosotros podemos implementar muchas estrategias a nivel de nuestro recinto laboral para asegurar, ¿no es cierto?, el control dentro de mi compañía. Pero cuando el trabajador llega a su población, a su parroquia, a su cantón, a su sector, a su familia, ¿mantiene las mismas medidas o se olvidó de los protocolos de bioseguridad? Entonces va a ser importante tener un protocolo de bioseguridad extralaboral para que esas medidas se mantengan también dentro de su entorno extralaboral. Casos de COVID, por ejemplo, levantar qué casos de COVID ha habido en ese entorno y los cambios de actividad. Puedan ser que a muchas personas tengamos que cambiarles de actividad. Todo ese análisis hay que hacer. Y alguien me preguntaba, ¿sí, de acuerdo al tipo de empresa, tenemos que levantar a todos? Pues sí, sí. Si es una gran empresa, una mediana empresa, esta información tiene que ser levantada a todo el personal. En la parte de ingeniería, controles de ingeniería, van a estar los rediseños del puesto. Lo que hablábamos, evaluar las instalaciones y los procesos. ¿Cuáles van a ser para mí ahora dentro de mi giro de negocio lo más importante? ¿Qué procesos? ¿Qué departamentos de mi empresa? Para yo, por eso, poder evaluarlo y ver, obviamente, cuáles van a ser estas funciones esenciales para readecuar esos espacios con las famosas distancias de seguridad. Lo hablaba Carlos, que dentro de la dinámica de transmisión son dos. Directamente por gotículas de manera directa de persona a persona, donde estas gotículas tienen un espesor de 5 a 10 micrómetros y obviamente la distancia de seguridad es de 2 metros. Si es mucho más, mejor. El tema de barreras mecánicas va a ser importante, por ejemplo, en lugares que tienen atención al público o lo que decía Carlos, muy importante mantener el tema del teletrabajo en ciertos departamentos que obviamente serán evaluados por ustedes. Detectar puntos críticos, por ejemplo, se ha hablado mucho de la importancia de la ventilación, de la importancia, por ejemplo, de la radiación UV para disecar este virus y obviamente hacer que su tiempo de vida, hablemos así, o su tiempo de transmisión que puede darse, ¿no es cierto?, sea mucho menor en lo que es superficies. Dotar todos los implementos, tendré que ver en qué áreas, en qué puntos son críticos, ¿no es cierto?, para establecer estos famosos pasillos de desinfección, que no es lo mismo que túneles de desinfección. Señalización, el gel, los lavamanos, los pediluvios, los pasillos, estos que mencionaba, que son todo este conjunto de medidas que me permiten que el trabajador, desde que entra por todo este proceso de tareas hasta llegar a su puesto de trabajo fijo. Y el equipo y el kit de seguridad, de bioseguridad. Ahí vemos unos ejemplos, ¿no? De la persona, por ejemplo, en construcción, están llegando y lo primero que tiene es un tema de un lavamanos, ¿no? Posiblemente el
tema de un pediluvios. Escuchaba mucho a gente muy conocedora y muy científica, y especialmente en la realidad de hoy, como está el país, hablaban que tal vez no es tan importante la necesidad de pediluvios en actividades que no sean de afluencia o de muy alto tráfico, porque la carga viral es ahora baja. Puede ser una medida preventiva, pero no es una medida principal. Lo importante que mencionaba Carlos, obviamente el lavado de manos con agua y jabón, de lo que reforzaba también Carla en el tema de dispensadores de, ¿no es cierto?, de gel y la distancia de seguridad. El otro va a ser, previo al trabajo, el protocolo de capacitación, ¿no es cierto? Mencionar todos estos protocolos, el tema de ayudas audiovisuales, el tema de chats, el tema de Zooms, el tema de temas audiovisuales que le permitan al trabajador, como les decía, generar esta confianza de retorno. Todas las medidas que está implementando, la señalización, estas pastillas y casos especiales que pueden haber. Y como les decía, también las medidas de higiene en casa. El primer día de labor es importante. Al ingreso va a tener que haber un protocolo de ingreso del personal. Los horarios de ingreso, cómo van a ser escalonados, qué distanciamiento van a tener, posiblemente pondré conos al ingreso o pintaré la distancia de seguridad. La toma de temperatura tan importante que mencionaba Carlos, inclusive pude observar en algunos campos de trabajo la diferencia de tomar la temperatura en la frente a tomar directamente en la parte ocular, en la mucosa ocular. Hay una diferencia de 0.2 grados. ¿Qué pasa entonces si esa persona me marca 37.8 y me marca 38? ¿Cómo se va a actuar? Entonces es importante que también la toma de temperatura sea realizada por una persona que está capacitada. Lo han delegado inclusive en algunas empresas como el inspector sanitario, puede ser, o será parte del Departamento de Seguridad de Salud, o será un trabajador capacitado para poder tomar temperatura. La necesidad que hablaba Carlos de ver el tema de un saturador de oxígeno y obviamente el protocolo también para desinfectar ese saturador en cada trabajador. Una lista de chequeo médica diaria, ¿no es cierto? Las pruebas rápidas que mencionó, kits de bioseguridad, el reconocimiento de los protocolos, de los procedimientos de limpieza y desinfección de estas zonas, especialmente de estos pasillos. Y obviamente ya el control diario permanente. Después del primer día va a haber controles diarios permanentes. Tienen que haber estos registros, estos controles de los kits, que existan los kits, y las tomas de temperatura es fundamental. En el tema de transporte, si yo proveo el transporte, obviamente la limpieza y desinfección de este transporte, cómo van a ser las rutas, cómo van a ser los horarios, cómo voy a identificar y voy a garantizar dentro de los vehículos estos el distanciamiento de 2 metros. O si va a ser menor a 2 metros, voy a tener barreras físicas. Inclusive eso cambiará la logística del procedimiento de transporte. ¿Cuáles van a ser las medidas preventivas? Este es un trabajo que hay que hacerlo con el aliado estratégico también, en este caso si nos provee el transporte. Las áreas comunes, los comedores. ¿Cuál va a ser la forma de utilizar estos espacios? ¿Cuáles van a ser los horarios? Inclusive aquí trabajamos también un tema importante con salud, el tema del menú. Recordemos que Carlos hablaba de la importancia de la alimentación, de la hidratación. Entonces, eso también tiene que ser trasladado en un protocolo. ¿Cómo vamos a garantizar ese distanciamiento? Mediante qué señalización también vamos a advertir. Es verdad, y muchos técnicos mencionan que hay que respetar la normativa de señalización, la 3864, la cual obviamente el trabajador está claro cuáles son las medidas de obligación con el símbolo de color azul y letras blancas, pero también tenemos que llegar con otro tipo de comunicación mucho más entendido al trabajador. Importante el tema de visitas, clientes y proveedores, horarios, control del personal, zona de desinfección de vehículos, desinfección de cargas, por ejemplo. Recordemos que todas las empresas al fin y al cabo reciben cargas, reciben documentos. Esos documentos, ¿cómo van a ser? Por ejemplo, en una empresa se está recibiendo los documentos en fundas, en sobres, para esos documentos ser desinfectados, hablemos así, antes de llegar al usuario final. El distanciamiento, ¿no es cierto? La limitación o prohibición de visitas posiblemente, y va a ser un protocolo muy parecido al que tenemos, ¿no es cierto?, del ingreso de trabajadores. Estos controles diarios también van a ser importantes en la identificación y confirmación de casos positivos y a un tema médico. Carlos lo mencionó de las pruebas serológicas, para obviamente no solo detectar, sino poner en consideración el cerco epidemiológico. ¿Cuál va a ser la evacuación de ese personal que salió positivo? ¿Qué superficies tocó? ¿Qué superficies estuvo en contacto? Entonces es importante tener un flujograma que me detalle cómo voy a actuar y que la gente tenga claramente cómo voy a actuar, porque aquí pueden llegar casos de discriminación.
¿Cómo se va a manejar esa información? Entonces es importante que eso esté detallado en este documento. Tema de limpieza y desinfección, pues muy clave. Obviamente, con qué productos químicos voy a hacer la desinfección, cómo va a ser la periodicidad de limpieza de baños y vestidores, que son áreas muy sensibles, y la limpieza regular del puesto de trabajo, como también el cronograma de desinfección. El tema de empaques y embalajes, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo van a llegar? Generalmente en toda empresa llegan empaques, llegan documentos. Algunos inclusive como los deliveries son parte de su giro de negocio. ¿Cómo están garantizando? Porque cuando usted compra comida, usted quiere que ese producto ya venga higienizado. Entonces, ¿cómo se está garantizando eso? Que inclusive eso marca un tema de comunicación externa. Si ustedes ven, por ejemplo, de la empresa ILE Ecuador, la cual solo la he seguido por redes sociales, es una empresa que sociabiliza hacia el exterior y le da también la garantía al consumidor de cuáles son sus medidas de seguridad para obviamente garantizar la entrega de un producto, no solo con buenas prácticas de manufactura, sino también en este caso seguro ante este virus. Proceso de desecho, los contenedores, cómo van a ser los contenedores, dónde van a estar ubicados, qué fundas, la manipulación, el personal capacitado, importante. Y el tema de otros protocolos que van a ser el tema de desplazamiento, no podemos tampoco permitir que en esa empresa la persona vaya y venga de la cafetería. Va a haber ciertas normas en donde se evite esos cruces para garantizar el aislamiento, la comunicación interna, la motivación, la comunicación externa que les mencionaba, el tema de las medidas extralaborales, el manejo del estrés y la señalización que estamos ocupando en la empresa. Y finalmente, el tema de equipos de protección personal, que recuerden es la última medida de control, que es tener en stock los equipos de protección personal, los equipos de bioseguridad, la inversión, los ahorros que podemos hacer a una buena gestión al haber identificado qué equipos, para qué áreas, y obviamente capacitar en su uso, mantenimiento y almacenamiento y exponerlo en lugares visibles. Eso es importante. ¿Para qué? Para que obviamente sea asimilado por el trabajador. Y yo me despido con esta frase. Creo que el éxito de una empresa siempre estará marcado por el compromiso del equipo humano y una satisfacción del cliente. Si logramos encajar dentro de estos protocolos integrales estas dos fichas y obviamente llegamos a materializarlo, a